Que Dios les bendiga a toda nuestra audiencia que nos sigue día a día por el canal por donde usted nos está mirando. Dios les bendiga. Quiero de inmediato que busquemos en nuestras Biblias el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 1. Vamos a leer allí la palabra del Señor. Vamos a leer varios versículos porque necesito que los leamos para poder que usted vaya conmigo en mi predicación. Génesis capítulo 22, versículo 1. Y quiero leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: espera aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, yo quiero leer solo, e iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. A su nombre sea toda la gloria a nuestro Dios. Hoy quiero hablarles del tema: mi sacrificio vale la pena. Esa palabra pena como que no pudiese estar o no debería estar en este título. Pero es una palabra bastante conocida y es una palabra que al fin y al cabo yo considero sí vale. Sí vale la pena. Vale la pena tiene que ver, o quiere decir que tiene que usted ver su importancia, lo que cuesta. Es importante saber, hermanos queridos, todo lo que aquí en el capítulo 22 del libro de Génesis está escrito, y por eso lo hemos leído, porque esto trae una enseñanza muy buena para nosotros. Y debido a todo lo que se refiere acá, yo quise extraer esa palabra: mi sacrificio vale la pena. Es un acontecimiento de hace miles de años atrás, pero que lo he traído a la actualidad con este tema. Lo repito: mi sacrificio vale la pena, debido a tantas cosas que pude percatarme que hay allí,
y que vienen a traer a la actualidad una enseñanza muy importante, teniendo en cuenta lo que dice el libro de Hebreos, que Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo de hoy y es por todos los siglos. Es decir, que Dios es el Dios de Abraham y Dios fue el Dios de Moisés, de Isaac y de todos ellos, y Dios es el Dios de todos nosotros hasta el día de hoy. Hoy podemos decir confiadamente esa palabra, totalmente confiados en que Dios sigue siendo Dios. Entonces, el hecho de que esta historia es relatada desde hace muchos años atrás y en el día de hoy nosotros lo leemos, hoy nos transfiere y nos bendice Dios con todos estos acontecimientos. El libro de 1 de Corintios capítulo 10 dice que las cosas que pasó al pueblo de Israel, aunque aquí todavía no existían, pero tomamos esto así de esta forma, las cosas que pasaron al pueblo de Israel han venido para redundar o han venido para bendecirnos a nosotros de la forma de que como ellos hicieron, vosotros no hagáis. Entonces quiero decir con esto que tomamos los ejemplos del Antiguo Testamento para aplicarlos en la actualidad a la vida nuestra, a la vida cotidiana nuestra, para poder vivir una vida acorde como la vivió Enoc. Dice que Enoc caminó con Dios y lo traspuso Dios. Siempre hemos enseñado en esta congregación y a través de estos medios que la palabra de Dios es la regla infalible de fe y conducta para el cristiano. Es decir, que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son palabras de Dios que nos transmiten a nosotros las enseñanzas, porque recuerde que en el Antiguo Testamento se profetizó de Jesús. Y al debido momento hubo el cumplimiento de esa palabra, estando Jesús vivo en cuerpo y sangre, o en sangre y cuerpo, para que se cumpliese en él lo dicho por los profetas en el Antiguo Testamento. O sea que esta palabra sigue vigente, esta palabra sigue bendiciendo la vida de nosotros, y yo creo que hoy nuestro Dios nos va a bendecir grandemente por esta palabra. ¿Cómo se llama el tema? Mi sacrificio vale la pena. Mi sacrificio vale la pena. Muy bien, yo quiero empezar diciendo lo siguiente en cuanto a ahondar a esta predicación, y es sobre la palabra sacrificio. Nosotros tenemos que entender lo que es un sacrificio para poder entender la predicación. Si no, no vamos a entender absolutamente nada. Y sacrificio simple y llanamente quiere decir o significa matar. Significa matar. Significa hacer pedazos o sacrificar, eso es sacrificio. También tiene que ver con la entrega de algo, aquí me gusta mucho, con la entrega de algo costoso, algo que te duela, algo que te importe. Algo que no te importa, tú lo sueltas con facilidad, pero algo que te importe, algo que sea costoso, que te duela, eso, que te haya costado, eso te duele, quiero decir. Pero hay algo que en la expresión del idioma hebreo me llama la atención y tiene relación con el texto que tenemos en el día de hoy, el capítulo 22 de Génesis. Y esto en el idioma hebreo, sacrificio significa ofrendar una vida. ¿Qué más puede costar que una vida? Dígame usted, ¿qué más puede costar que un hijo? ¿Qué más puede costar que la existencia? ¿Qué más puede costar que la vida de un ser humano en esta tierra? Creo que nada, absolutamente nada. Y entonces por eso me gusta cómo se expresa la palabra sacrificio en el idioma hebreo. Significa ofrendar una vida, y eso era lo que se hacía. La ofrenda en cuanto a corderos, en cuanto a machos cabríos y estas cosas, tenía que ver con quitarle la vida a estos animales. Y eso es, se llamaba, o eso es un sacrificio. Sacrificio. Ahora Dios en el versículo 1 comienza a hablar con Abraham y le propone algo con una intención. La Biblia dice en el versículo 1 que probó Dios a Abraham. Y Dios le dijo, ahora toma tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Yo estoy leyendo este texto desde el versículo 1 en adelante hasta donde leímos, y me puse a pensar tantas cosas al respecto. Yo dije, esto suena tan fácil,
esto suena tan diligente, esto suena tan cómodo, esto suena tan breve, que cuando uno tiene una posición de padre comienza a comprender, cuando lee esta historia, en realidad muchas cosas que quizás no están plasmadas en este texto, mi hermano. Y siempre digo como predicador que los hijos no salen de las rodillas, salen del corazón, es decir, con amor. Y que los hijos duelen profundamente. Y yo creo ver a este hombre en una completa ansiedad, un desespero al oír esta palabra y petición del mismo Dios que hacía tiempo le había dicho que le iba a dar un hijo. Ahora le está diciendo que se le ofrezca en holocausto. Para mí, considero la posición de este hombre como padre en un tejimaneje, en algo cargado de incertidumbre, por decirlo así, viendo desde un punto de vista humano. El saber que su único hijo, de quien Dios había hablado y le había prometido descendencia, se lo está pidiendo para sacrificárselo a él. Y parece algo absurdo e ilógico desde la perspectiva y desde la óptica del ser humano. A simple vista lo podemos ver. Pero hay algo que yo veo aquí, y es la complejidad y el sentimiento paterno que siente este hombre. Para mí este hombre pudo sentirse complicado al acceder a este asunto. Yo creo que usted que me ve por televisión, usted que está aquí presente en Casa de Oración Shalom, puede imaginarse, no, este hombre estaba cargado de fe y este hombre podía hacer eso y otras cosas más. Hermano, eso se siente en el corazón. Le estoy hablando de un sacrificio, señores. Le estoy hablando de la determinación de optar por cumplir una palabra de Dios, una petición de Dios a la que no se podía negar. Usted no cree y piensa juntamente conmigo que este hombre, para poder enabaldar ese burro o ese asno y poder cortar una leña sabiendo en sus 5 sentidos conscientemente lo que tenía que hacer y lo que iba a hacer, usted no le llama la atención que este hombre, mientras caminó 3 días por aquel camino buscando el monte indicado, que el mismo Dios le iba a indicar dónde iba a sacrificar a su hijo, no fueron muchas las cosas que pensó? ¿Usted no cree que este hombre pudo haber tenido el pensamiento en lo que saca el puñal o el cuchillo para degollar a su hijo? El pensamiento pudo haber venido a él en no querer hacerlo. Quizás usted me puede juzgar en este momento y decir, no, él lo iba a hacer porque él sabía que Dios lo iba a librar. Él lo iba a hacer porque él tenía mucha fe y por eso se le llama el padre de la fe. Está bien, pero yo lo estoy viendo desde un punto humano, desde el punto de vista suyo y mío como seres humanos, como padres y como madres, al respecto de los hijos. ¿Cómo nos engrinchamos nosotros cuando se meten con nuestros hijos? ¿Cómo nos molestamos nosotros y defendemos a nuestros hijos cuando le hacen algo a nuestros hijos? Nos levantamos impetuosamente y vamos a abogar y vamos a interceder por ellos y lo vamos a defender pese lo que pese y cueste lo que cueste, porque son nuestros hijos, ¿sí o no? Y yo leo esto y yo digo, Señor, cuánto sufrimiento al saber esto y cuántas cosas pudo y tuvo que este hombre enfrentar y vivir para poder llegar al punto de sacrificar a su hijo o de casi sacrificar a su hijo. Jesucristo, se lo voy a demostrar con la Biblia. El mismo Jesucristo en su agonía dice que sudaba como grandes gotas de sangre por la aflicción que tenía profunda en el alma, porque sabía lo que iba a padecer y lo que iba a sufrir. Estaba establecido en el libro de Isaías capítulo 53. Jesús conocía esa profecía. Jesús estaba consciente, él hablaba, todavía no ha llegado mi hora, pero después dijo, ya llegó mi hora, la hora es en que el Hijo del Hombre va a ser entregado. Él dijo quién lo iba a entregar. Pero en el momento de la angustia, en el momento de la oración, Dios tuvo que enviar ángeles para fortalecernos. ¿Sabe por qué? Porque era un ser humano tal y cual como nosotros, y él iba a ofrendar a su propia vida. Quizás desde un punto de vista era más factible que la posición de Abraham, porque Jesús pudo haber dicho, yo estoy solo en sí, bueno, está bien, listo, se acabó todo. Pero Abraham tiene un hijo que le costó
costó mucho tenerlo y que lo vino a tener a su vejez y que tiene una palabra profética directamente de Dios sobre él, en que iba a ser grande su descendencia sin hijo. No podía suceder. Y no estoy hablando de Ismael, estoy hablando de alguien que iba a salir de él para que fuese contada descendencia y fuesen en él benditas todas las naciones de la tierra. Sin embargo, Jesús expresó estas palabras y dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Son expresiones, hermanos queridos, que nos llevan a una posición humana de miedo, no de cobardía, sino de miedo, no de cobardía, sino de dolor, no de cobardía, sino de tristeza, como usted me lo quiere entender. Pero eso expresa mucho de lo que yo estoy hablando, que pudo haber sentido Abraham. Mi hijo, ¿cómo es posible? Usted imagínese un momento, no lo dice la Biblia, no necesita decirlo a la Biblia para que usted se lo imagine. Mi hijo, el que Dios me dio, me lo está pidiendo ahora. ¿Cómo se le ocurre a Dios pedirme? ¿Usted no actúa así a veces? Yo he actuado así, usted ha actuado así y está propensa y propenso a actuar así. Cuando Dios te pide algo que realmente te duele, cuando Dios te pide algo que realmente te cuesta, cuando sientes en el corazón ofrecer algo a Dios y como es de gran importancia para ti y de mucho valor porque es de lo primero de tu rebaño, eso te cuesta. Para darlo, das vuelta. ¿Será Dios? La gente dice: ¿será Dios? No, yo voy a poner un vellón. Mire cómo es esto, vea. Yo voy a poner un vellón. Yo le voy a pedir confirmación a Dios. ¿Y quién le dijo que lo ofreciera? ¿Quién le dijo que lo dieras? ¿Quién te dijo que se lo entregaras a él para su obra? ¿Quién te lo dijo? Te lo dijo Dios. Necesito yo confirmación de Dios para darle lo que Dios me ha pedido que le dé. No, ya Dios me dijo que se lo diera. No necesito una confirmación o una reconfirmación 3 y 4 veces que Dios me lo diga para dar yo lo que me corresponde dar, o lo que Dios me ha pedido que le dé, porque ya Dios te lo pidió. Pero así es como nosotros en la humanidad, me cuesta darlo. Y por eso voy a ir donde el profeta, o voy a esperar esta escuela dominical a ver qué me dice el mensaje, para ver si fue Dios que me lo pidió o no me lo pidió. Si Dios vuelve a tocar este punto y me habla de esta forma, entonces si fue Dios que me lo pidió y yo se lo voy a dar. Ahí es donde nos decidimos, porque después de 3 y 4 y 5 y 6, 7 veces que hemos oído una palabra, entonces ¿dónde entendemos que tenemos que despojarnos de lo que Dios nos estaba pidiendo a nosotros? Así actuamos nosotros. ¿Usted no cree que a este hombre le costó para entregar a este muchacho? ¿Usted no cree que él pudo pensar en todo lo que iba a hacer? Un hombre que sabía que era lo que iba a suceder. ¿Usted no cree que él pensó para enclavarle una daga, un puñal, un cuchillo en el cuello para degollar a su hijo? ¿Usted cree que fue algo fácil lo que iba a hacer? No, no era algo fácil. Pero sin embargo fue para hacerlo. Es cierto, estaba cargado de fe. Es posible, como usted dice, es posible, como usted piensa, que por la fe que tenía, él esperaba en que Dios lo librara, pero estaba dispuesto a sacrificarlo. Ahora, quien no iba a permitir que lo sacrificara era Dios. ¿Sabe por qué? Porque a Dios no se le ofrece sacrificio de seres humanos. Dios no iba a permitir que el muchacho muriera. ¿Sabe por qué? Porque el versículo 1 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Señores, se llama prueba. Y cuando tú ya vas a caer o vas a culminar con una situación de proceso de prueba, Dios interviene, porque Él no te pone carga que tú no puedas llevar. ¿Me está escuchando? Dios no te pone carga que tú no puedas llevar. Él es el que da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Cuando piensas caer o piensas debilitarte, el Señor te da fuerza para poder seguir. Pero esta palabra que tengo aquí en esta mañana dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. O sea que en el pensamiento de Dios por su petición era una prueba para él, porque él quería comprobar algo en Abraham. Hay cosas que están en tu vida
vida. Hay cosas que tienen importancia, que han usurpado el lugar de Dios, han tomado la posición de nuestro Dios. Hay cosas que en la vida nuestra que aún tenemos que sacrificar. Una de las cosas que tenemos que sacrificar es nuestra carne, es nuestro cuerpo. Pablo dijo: ya yo estoy sacrificado juntamente con Cristo Jesús, porque Pablo sentía en las pasiones, Pablo sentía el llamado de la pecaminosidad, Pablo sentía muchas cosas como seres humanos, y él dijo esta expresión: ¿acaso yo no tengo necesidad de tomar una esposa como la tomó Cefa, como la tomó Pedro y los otros apóstoles? Era una necesidad que estaba en él, pero él sacrificó su vida matrimonial para hacerse eunuco para Dios y poder tener la posibilidad de hacer 3 viajes misioneros y fundar iglesias en diferentes lugares. Es decir, que su vida se la dedicó a Dios. Ese es un ejemplo de un sacrificio que vale la pena, porque Pablo así lo entendió. ¿Y sabe cómo lo confirmó? Lo confirmó de esta forma: dijo: ya yo he peleado la buena batalla, ya yo he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, el cual me dará el Señor juez justo, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Es decir, que los que aman su venida somos los que hemos entendido que el sacrificio vale la pena, que si tenemos que dejar algunas cosas que nos duelen en el alma y en el corazón, pese a lo que sea, entonces valdrá la pena, porque lo hacemos por Cristo Jesús. Y Cristo lo demostró primero al sacrificarse por nosotros. Cristo lo demostró primero al sacrificarse por nosotros. Que viva Cristo para siempre. Aquí le están pidiendo una sola cosa. A Dios nos pide hoy a nosotros muchas cosas que tenemos que soltar. Muchas cosas que tenemos que dejar. En la actualidad hay vidas que siguen envueltas a apegos, a tradiciones, a costumbres, a vivencias, a lo cotidiano, a cómo soy, al carácter, a cómo hablo, qué representa. Eres de Cristo. Hay cosas que tienes que sacrificar, y las cosas que tienes que sacrificar te van a doler, te va a costar, las tienes que hacer pedazos, las tienes que matar en tu vida. Pero te tengo una buena noticia: vale la pena. Vale la pena sacrificar las cosas a las que te apegas para agradar a Dios, para honrar a Dios, para satisfacer a Dios. ¿Con quién estoy hablando yo hoy, Dios mío? Para satisfacer a Dios. Pero para eso, para hacer un sacrificio en la vida, hay algo muy importante que está en el versículo 1, que es la última frase que está allí. Y es una expresión que dice Abraham: heme aquí. Heme aquí no es una simple palabra. Heme aquí no es cualquier cosa. Cuando Dios llama, tú oyes. Cuando Dios reclama, tú atiendes, oyes y atiendes, porque está llamando Dios. Heme aquí no es una simplicidad o una palabra cualquiera que está escrita en la Biblia. Tiene mucho significado. Y heme aquí significa estar a la orden de Dios, señores. Heme aquí significa: haga Dios conmigo lo que quiera. Estoy dispuesto, estoy disponible. Alguien que pueda decir hoy: heme aquí, Señor, haz tu voluntad en mi vida y haz en mí lo que tú quieras. Se le está presentando a Dios para decirle: Señor, lo que tú hagas conmigo está bien. Eso fue lo que dijo Cristo: no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Porque lo que tú hagas conmigo está bien. ¿Y qué caso no dice el Señor en su palabra que el que está en mi mano, ¿quién me lo arrebatará? O sea que en su mano estamos seguros. Heme aquí significa que nos estamos entregando a alguien que no nos va a dejar morir. Pero heme aquí significa que me estoy entregando a alguien que va a sacar de mí lo que en realidad me perjudica, me perturba, para tener con él una comunión o una intimación. Heme aquí significa: estoy dispuesto a hacer lo que tú me digas que hagas.
Y es allí donde tienen que morirse las cosas. Es allí donde comienza el sacrificio tuyo. Porque tu voluntad no es la que vale es la de Dios. Tu disposición no es la que vale. Tu disposición vale cuando la pones en las manos de Dios. Escucha esto. No es lo que tú opinas o lo que usted opina cómo es o cómo soy. Aquí lo que importa es que Dios te va a hacer como Él quiere que seas. Dios mío, Señor. El asunto es que yo quiero ser como soy. Y el otro asunto es que Dios quiere hacerme como Él quiere que sea. Porque el que se ha comprometido a ser siervo de Dios soy yo. Pero quien te hace servirle como debe es Él, a Él. Dios mío, aleluya. Que viva Cristo para siempre. Heme aquí no se dice por decirlo. Heme aquí se dice cuando se entrega a alguien de corazón, que está a la disponibilidad de Dios. Le repito, heme aquí significa el inicio de un sacrificio de algo que vale la pena, de algo que me cuesta y de algo que me va a hacer sufrir. Que viva Cristo para siempre. Y ya se lo voy a demostrar con estos otros puntos que vienen aquí ahorita. Yo me quedé sorprendido y yo dije, Padre, hay que ver que esto es terrible. Y no me malinterprete la palabra terrible, porque la estoy diciendo con T mayúscula. Terrible lo terrible. Y el Padre, esto es terrible. Dios mío, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único. Oiga, tu hijo, tu único. Para mí eso significa lo que más aprecias. Ya tenía a Ismael, ¿verdad que sí? Pero lo que más aprecias, el que viene de tus entrañas, el que viene de ti, el que tuviste en la vejez, el que te alegró la vida. Toma tu hijo, tu único. El que te duele aquí adentro. El que no te va a parecer bien como yo te lo estoy pidiendo para que me lo ofrezcas en holocausto. A ese vas a tomar. Dios es específico porque Él ve todas las cosas y conoce el corazón. Y lo que te impide para servirle, lo que te impide para consagrarte, lo que te impide para ser dedicado o dedicado, lo que te impide para el progreso, lo que te impide para el desarrollo, lo que te impide para que entres en un proceso de metamorfosis, Dios te lo reclama para sacártelo. Y lo más terrible es que tienes que decir, heme aquí, Señor, aquí estoy, dele. Pero cuando tú dices, heme aquí, no le estás diciendo a Dios, Señor, no me gusta, le estás diciendo, dele, y si te gusta ese es problema tuyo, y si no te gusta también es problema tuyo. Pero de que no te va a gustar, no te va a gustar, porque a nadie le va a gustar que le arranquen lo que le duele. Pero cuando se dice, heme aquí, te pones a la orden de Dios, y Dios te saca una cosa y te saca la otra y te las va sacando. Y cuando te las va sacando, entonces tú no te vas a reír. Sácala, Señor, sácala. No, eso te va a doler. Porque te la está sacando, no de lo superficial, te la está sacando del corazón. Porque el corazón lo tienes adentro y ahí en el corazón hay muchas cosas. Dentro de tu corazón hay muchas cosas que Dios tiene que sacar. Y esas cosas se manifiestan y son visibles. Pero ya antes que las vea el pastor o las vea un miembro de la iglesia, ya Dios las conoce y las ha visto. Y es Dios quien te dice que te las va a sacar. Porque para sacártelas, eso es fácil para Él. Lo que es difícil para ti, para Él es fácil. Porque nada es imposible para Dios. Entonces se hace más fácil cuando tú le dices a Dios, heme aquí, Señor. Te entrego lo único. Dios se lo pide y le dice, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac. Y aquí voy con algo muy importante. Escuche esto. Tu hijo, tu único, Isaac. Está bien, es el único hijo. Y ahora me pide que lo mate. ¿Qué le parece? ¿Me están escuchando? Y ahora me pide que lo mate. Que se lo presente en holocausto. ¿Usted sabe lo que era el holocausto? Tenía que degollarlo y prenderlo en candela. Y ese humo iba para arriba. Olor fragante a nuestro Dios. Parece un Dios asesino, ¿verdad? Parece un Dios cruel. Pero me sorprende, hermana Rosa, lo que dice, tu hijo, tu único, Isaac. ¿Usted sabe qué significa Isaac?
Usted me está viendo ahorita cómo estoy. Como la muesca de anoche, del evento. Isaac significa risa. Isaac significa Dios me hizo reír. Oiga, y ahora ¿cómo cree usted que se siente Abraham cuando Dios le dice sacrifícame tu hijo, tu único? Si por él vino la risa a Abraham, vino la risa a Sara, vino la risa a su familia, a su vida, a toda su comunidad que tenía Abraham. Si Isaac significa risa o Dios me hizo reír, ahora le está causando por el mismo hijo un dolor y un llanto. Porque usted no se imagina que Abraham tuvo que llorar o pudo haber llorado. La Biblia no lo dice, pero pudo haber llorado. ¿O que usted cree que un hijo, saque la cuenta usted que es padre, usted que es madre? ¿O que cree que un hijo no mueve las entrañas de cualquier ser que es padre o es madre? ¿Sí o no? O sea que por el hijo que le trajo risa, ahora quitándose le está trayendo llanto. ¿Qué le parece? Las cosas que te parecen cómodas, las cosas que te parecen satisfactorias, las cosas que te parecen que estás a gusto, que estás bien, yo creo que te van a sacudir en el nido y te van a hacer entender que ya tú tienes alas para volar, y te van a hacer entender que ya no puedes estar dependiendo de aquella ave madre que te trae el alimento, el gusano, el pichón, aquellas cuestiones para que tú te alimentes. Creo que Dios con esta predicación te hace entender que llegó el momento de salir del nido y de alzar el vuelo y de experimentar nuevas dimensiones, nuevas áreas y nuevos niveles. Pero Dios primero te tiene que someter a algo, a que estés allí causándote las punzadas, las espinas, causándote punzadas en ti para poder salir del nido. ¿Sabe por qué? Porque eso te causa dolor, y lo que te causaba risa primero, que era recibir el alimento, fácilmente no lo cazaba, no lo buscaba de la ave que te mantenía. Ahora te va a causar dolor, porque te va a causar el salir del nido, de la facilidad, y para poder alimentarte. Y esos son cambios en la vida que causan dolor. Pero eso valdrá la pena, porque eso producirá, en el ejemplo del ave que estoy poniendo, el que te multipliques, el que te reproduzcas, el que tengas tus propias experiencias, el que conozcas otras áreas que no conoces porque estás en el nido, donde está la pestilencia del pichón, donde te cae lluvia, donde estás a merced de otros depredadores. Pero cuando sales y vuelas, te das cuenta que vuelas. ¿Me estoy explicando? Cuando sales y vuelas, te das cuenta que vuelas. Cuando sales y vuelas, te das cuenta que eres otra águila como tu mamá y como tu papá. Cuando sales y vuelas, te das cuenta que tienes capacidad de cazar. Cuando sales y vuelas, te das cuenta que eres capaz e independiente de poder conseguir tu propio alimento. Pero eso te causará dolor, porque eso cuesta un sacrificio. Sacrificio en el que te impulsas a salir de tu nido. Isaac significa risa, o Dios me ha hecho reír. Y yo me quedaba sorprendido cuando leía esto y comprendí este significado. Señor, tú le causas alegría a este hombre, y luego le causas tristeza, llanto y dolor al pedírselo, siendo el único hijo que él tenía. Estoy hablando con Sara, me explico. Resulta que le dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Oiga eso. Esta palabra quien amas me demuestra a mí los apegos que tenemos a las cosas que nos han trancado para con Dios. Uno, el pastor, acostumbra a decir cosas en la congregación que quizás te molesten, que quizás te duelan. Y la expresión que yo puedo soltar, lo digo con experiencia en mis primeros años, es que yo no voy a hacer lo que él diga, porque él diga, ¿quién es él? Esa forma de ser de ese cristiano debe ser cambiada, porque eso se llama insubordinación, se llama insujeción, y es ser una persona no sumisa y mucho menos obediente. Y la obediencia tienes que aprenderla, como la mansedumbre o la humildad tienes que aprenderla en la vida. Y para aprender la obediencia y la humildad en la vida tienes que sufrir. Y el sufrimiento para mí significa sacrificio, pero también significa un sacrificio que costará
mucho, pero que va a valer la pena que lo sufras. Porque luego dirás, me enseñó ese pastor, y luego dirás, me golpeó duro, pero hoy tengo una capacidad que no tenía antes. Hoy te lamentas y te quejas, pero mañana lo agradecerás y dirás gracias a Dios y a ese ministro o a ese pastor que me puso en el camino con tiempo para no estar perdida o perdido en las nebulosas y caminando como sonámbulo en la vida espiritual. Sea el nombre de Cristo glorificado para siempre. Esas cosas a las que nos apegamos, que dice la Biblia que amaba a este hijo, esas son cosas a las que nos apegamos, a las que estamos no dispuestos a desafojarnos de ella. No es que yo no puedo, es que lo he intentado, es que yo soy así, es que a mí me parece que no es pecado. ¿Qué le parece? Son cosas a las que estoy apegado, significa que son cosas a las que yo amo. Y que por amar aquellas cosas estoy dejando de amar a Dios, porque eso me lo prohíbe Dios. Y aunque me parezca que estoy haciendo bien, agradando a Dios, siempre y cuando yo no me desafoje de aquellas cosas, sin embargo debo entender qué es lo que me duele y es lo que debo sacrificar, que está malo eso, y que tengo que llegar al punto de dejar todas las cosas que me están impidiendo relacionarme con Dios o intimar con Dios para sacrificarlas, para poder estar con Él. Vale la pena el sacrificio, mi hermana, mi hermano. ¿Me están escuchando? Vale la pena. No importa que Dios te quite la risa por un momento, pero hay algo importante que nosotros conocemos, que se menciona coloquialmente. ¿Y sabe cuál es? Que el que da el frío, da la cobija. ¿Me estoy explicando? El que da el frío, da la cobija. Si Dios te hace llorar, la pregunta que surge es ¿por qué? ¿Por qué? Porque en el momento no se comprende, pero mañana lo voy a saber y voy a entender el por qué Dios me dio una sonrisa y después estoy llorando. Y es que no hemos entendido lo que después vamos a oír de Dios. El que te pidió que sacrificaras a tu hijo, Él mismo te va a decir en el oído el por qué te lo pidió. Y si no lo entiendes ahorita, quédate quieta, quédate quieto. Pero después lo vas a entender cuando Dios te lo explique, el por qué te pidió a tu hijo, que por qué te quitó la sonrisa, que por qué te pidió que sacrificara lo que amas, o que tomases una posición de aborrecimiento a lo que amas para demostrarle amor a Dios. Usted puede justificarse y decir como dijo Pedro: Señor, tú sabes que yo te amo. Pedro, pacienta mis ovejas. Pedro me ama. Tú sabes que yo te amo, Señor. Usted puede decir que Dios sabe si le ama, pero en realidad eso es que usted cree así esas cosas, o usted se puede justificar en eso. Pero el amar a Dios no es una cuestión de pronunciarlo, no es una cuestión de hablarlo, es una cuestión de manifestación, de evidencias y de pruebas. Vamos en un tiempo ahorita, hermano, en que se ve quién es quién y quién es quién. Lo voy a volver a decir. Estamos en un tiempo de invierno en el que se cree o se ve quién es quién. Quién es el que responde y quién es el que no. Quién es el que demuestra amar y quién es el que no. Oye, hay cosas que se interponen en la vida que Dios tiene que quitártela. Se lo vuelvo a repetir. Porque son cosas a las que te das por el todo por el todo. Mira, hay personas que están sin empleo. Señor, dame un empleo. Entonces le dan el empleo. Y después que le dan el empleo, adiós. Bueno, me voy a explicar mejor. Le dicen chao a Dios por el empleo que Dios le dio. Entonces se demuestra que aman más el empleo que a Dios. Yo no estoy diciendo que no se trabaje, se tiene que trabajar. Pero dejar a Dios por un empleo es otra cosa. Trabaje, pero tenga en cuenta lo que quiero decir, que Dios es primero en tu vida y que no puedes abandonar a Dios ni las cosas que te corresponden a ti como evangélica, como evangélico, hacer para Dios. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque la Biblia lo dice. El que milita no se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Demostración de amor, demostración de pasión hacia aquel que le sirves, demostración de dedicación,
de sinceridad y de integridad a aquel que escogiste servirle. Que viva Cristo para siempre. Hay algo muy importante que tenemos que hacer. Además de decir, heme aquí, hay algo muy importante que tenemos que hacer. Y eso importante que tenemos que hacer, hermano querido, es lo siguiente. Mira lo que dice la Biblia. Vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hay que tomar decisiones en la vida para cumplirle a Dios. Si no se toman decisiones en la vida para cumplirle a Dios, hermano querido, estarás así, mira, estancada. No hay surgimiento, no hay crecimiento, seguirá siendo la misma. Es más, todo lo contrario, vas ahí en mengua y para abajo. Pese a lo que te esté pidiendo Dios, tienes que moverte, tienes que hacerlo, tienes que enrumbarte. Yo te digo, camina, usted camina. Sin embargo, Dios no le dice, Él le dice, yo te voy a indicar. No le dice, mira, te vas a ir y te vas a ir por aquí y te vas a parar en tal sitio. No, Dios le dice, vete, arranque, que yo le aviso más adelante cuál es el lugar. Y las preguntas surgen, ¿qué hago yo por aquí? ¿Qué hago yo en este desierto? ¿Qué hago yo con este burro cargado de leña? Y sabiendo él que va a ofrecer un holocausto. Yo no sé si es que la gente puede pensar, pudo haber pensado los que estaban con él, sabiendo que iba a ser un holocausto. Yo creo que la gente pudo haber pensado, oye, una especulación mía, pudo haber pensado que el burro donde iba la leña, sobre donde iba la leña, iba a ser el sacrificado. Pero a la misma vez esas conclusiones se sacan, pero a la misma vez se sacan otras conclusiones. No podía ofrecer un burro porque los burros no se podían sacrificar a Dios. Pero en una situación como esa, absurda desde un punto de vista humano, vas a hacer un holocausto, un sacrificio, y no llevas un cordero, no llevas un macho cabrío. Alguien brutamente pudo haber pensado, va a sacrificar burro, porque justamente sobre el burro estaba la leña. Pero alguien que piensa en su juicio cabal entiende que antiguamente no se sacrificaba burro, sino machos cabríos y corderos y becerros, no burros, porque es un animal inmundo. Pero ¿sabe qué pasa? La gente se pregunta, ¿dónde está lo que va a sacrificar? Pero este hombre cargado de fe le dice, hey, nosotros vamos allá arriba, sacrificamos y nos venimos, esperen aquí con el burro, ya yo vengo con el muchacho. Significa que el que te metió en ese vaporón te va a sacar. Significa que el que te pidió que dejaras algo es porque te va a dar algo mejor. Significa que cuando dices, heme aquí, te propones a pasar el desierto y esperar que Dios te indique el lugar para sacrificar algo que supuestamente vas a sacrificar. Pero el que te lo pidió te va a proveer de algo mayor o de algo mejor. Yo no sé con quién estoy hablando yo aquí hoy, Dios mío. Que viva Cristo para siempre. A su nombre. Y eso que estoy diciendo que falta para proceder y continuar con el sacrificio es que hay que levantarse, hermano. El versículo 3 lo dice, y Abraham se levantó muy de mañana. Oiga, palabra clave en esta predicación. Levantó y muy de mañana. Hay que levantarse. Nadie si no se propone, levantarse significa proponerse. Nadie si no se propone a terminar con las cosas que le están estorbando en la vida espiritual, no acaba con ellas. Porque eso no lo acaba Dios, eso lo acaba usted. Eso lo acaba usted, no lo acaba Dios. Señor, quíteselo usted. Señor, quítame hay gente que, Señor, quítame este vicio de chimón. Y cuando veo una caja, dame una mascada. O sea, me da a entender a mí que la gente cree que Dios es imposible para quitarle una mascada de chimón. Digo, un vicio de chimón. Eso es lo que quiere decir eso, que la gente ve que Dios está inútil ante ellos, ante su petición, para librarlo de la mascada. Es que Dios no me lo quita todavía. No, es que el mandato es levántate, proponte, quítatelo tú, porque a ti es que te perjudica, a mí no, dice Dios. Y lo de mañana significa prontitud, significa que es ya, que no es para cuando tú digas, no es para cuando yo crea, no es para cuando yo me disponga, es que Dios me dice levántate, proponte. Oye, usted me está poniendo cuidado aquí hoy. Es que Dios le dice proponte, levántate, sigue. Levántate, toma iniciativa, levántate, dice, está bien, Señor, yo voy a cambiar. No, pero es que yo no puedo soltar eso, yo no puedo dejar eso. No lo sueltes, no lo dejes porque eso te va a costar. Por eso el tema se llama mi sacrificio vale la pena.
de mañana significa prontitud. Hey, hoy. No es cuando tú digas, no es cuando te parezca. Algún día Dios me va a cambiar. Algún día, dejémoselo al Espíritu Santo, hermano. Déjeselo al Espíritu Santo, que Él es el que cambia. Él es el que transforma. Y yo persisto en vivir las cosas que me apetece en mi carne vivir, esperando que el Espíritu Santo me cambie. No, Señor, no es que el Espíritu Santo no ha querido cambiarte, es que tú no has dejado que el Espíritu Santo te cambie, que es otra cosa. Eso es vivir, hermano, de acuerdo a mi pensamiento. Hermano, suéltelo, dejo. El Espíritu Santo lo cambiará. Yo sé que hay gente que se involucra en la vida de los demás radicalmente a hacer cosas con las personas que están nuevos creyentes y que vienen llegando a la iglesia y se imponen sobre esa persona, y lo que hacen es apabullarlo y correrlo de la iglesia con un legalismo y con un fariseísmo y un saduceísmo terrible en las congregaciones. Y entonces surge eso, ¿no, hermano? Sale otro y dice abogando por esa persona y dice, hermano, que eso lo cambia el Espíritu Santo. Usted no es quien para cambiar a nadie. Ni el Espíritu Santo ni esa persona. El que tiene que cambiar es usted. El que tiene que cambiar, levantarse, proponerse es usted. Y oiga, hacerlo ya, hacerlo pronto. Hermano, pero es que yo no he sentido quitarme eso. Yo no he sentido de Dios. Es tan terrible la gente, hermano, que todavía no ha entendido que el sacrificio de ellas y de ellos vale la pena. Es que yo no he entendido ni he recibido ni nada de Dios, ninguna inquietud de Dios para quitarme esto. Yo no he recibido todavía, he estado orando a Dios para que me dé una palabra respecto de mis hijos que están en fornicación en la casa, y Dios todavía no me ha dicho que los saque. Y el pastor todos los domingos se los dice en la escuela dominical. Pero ellos están esperando que les hable la burra. Porque hay gente que esperan que les hable la burra. Deja esto. Suéltalo. Y una burra con voz de hombre. O sea que cuando sufren el percance, cuando sufren el problema, entonces ahí es donde la gente reflexiona y ahora sí voy a sacrificar. Ahora sí voy a hacer mi sacrificio para que valga la pena. Ahora sí te voy a servir, Dios. Ahora sí me entrego de lleno. ¿Cuántas veces yo he oído eso en mi vida cristiana evangélica en este mundo? Hay que levantarse y ya. De mañana significa prontitud con diligencia. La Biblia dice que en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervorosos en el Señor. Esa mala costumbre... Oiga, esa mala costumbre de venir el domingo en la mañana y no venir en la noche, eso hay que matarlo. Esa mala costumbre de congregarse de a domingo, eso hay que matarlo. Esa mala costumbre de no leer la palabra de Dios, sino de Benjamín, eso hay que matarlo. Es decir, sacrificarlo. Proponerse levantarse de mañana, la voy a leer. Porque de mañana te buscaré y te encontraré. Esa mala costumbre que tenemos de llegar puntualmente a nuestras labores seculares, a nuestros trabajos, y de llegar a la iglesia tarde porque no me toca dirigir ni predicar, eso hay que matarlo. Eso hay que sacrificarlo. Tomando interés se sacrifica eso, proponiéndose se sacrifica eso, entendiéndose se sacrifica eso, obedeciendo se sacrifica eso. Qué fácil es sacrificar eso. Y lo más terrible es que no necesitas leña ni fuego. Eso está en la voluntad tuya, en tu disponibilidad, en tu disposición. Hay una cosa muy importante que quiero decir también. Quiero que sepa que para que se pueda efectuar un sacrificio que valga la pena en mi vida, usted debe entender algo. Que usted no hace lo que quiere o lo que te parece. Ni vas donde tú quieras, sino donde Dios te diga. El libro de Juan capítulo 3 versículo 8 lo dice. El viento sopla de donde quiere. Y tú no sabes de dónde viene, ni para dónde va. Así es el hombre nacido del Espíritu. Así es el hombre nacido del Espíritu. Y esto me gusta. Y me gusta bastante.
Que recordemos que nosotros estamos en las manos de Dios. Que entendamos que le pertenecemos a Él. Que las solicitudes que recibamos de Dios son para cumplirlas en nuestras vidas, en una plena actitud de obediencia. Y si hay que sacrificar algo, se sacrifica con devoción, con disposición, disponibilidad en la vida. Se sacrifica, se da por entero, se entrega totalmente. Y le dice: Señor, aquí está, te lo pongo ante tus pies. Lo suelto ante ti. Me rindo ante ti. Pedro era un hombre que caminaba en lo natural. Por eso es que Pedro, Señor, el que venga contra ti, yo le quito la cabeza con este machete, con esta espada. Porque así habla un hombre natural. Jesús, un hombre espiritual, le dijo: Pedro, guarda tu espada en su lugar. Guarda tu espada en su lugar. Las peleas no se pelean así. Es que tú no crees que yo tengo poder para decirle a mi Padre que me envíe 12 legiones de ángeles para que me defienda y ellos me defenderán. Lo que Dios quiere matar de tu vida es lo natural. Lo que Dios quiere matar de tu vida es la forma como vives hoy en día para Dios. Lo que Dios quiere que mate de tu vida es cómo profesas, cómo hablas, cómo te conduces, cómo dices ser cristiano evangélico y cómo vives ante una sociedad y ante una comunidad. Dios quiere que mates esas cosas y las sacrifiques y las hagas de pedazos, aunque te duela y aunque te cueste la vida, para poder sacar de ti lo que realmente Él quiere que seas. Ese sacrificio vale la pena. Y vale la pena porque hay esperanza viva en Cristo. Vale la pena porque hay salvación. Vale la pena porque todo en este mundo perece. Vale la pena porque toda en esta vida se acaba. Vale la pena servirle a Dios porque hay premiación de parte de Él. Vale la pena porque Dios te ha prometido muchas cosas por las que tú debes dejar. Vale la pena sacrificarlas y matarlas, despedazarlas aunque te duela, porque ese Dios que te pide que las sacrifiques hoy te ha de poner en un mejor lugar. Padre, he predicado tu palabra hoy, Señor, gracias. Te bendigo en el nombre de Jesús y te doy gracias por esta palabra. Ayúdanos, Señor, para vivir por ella. Ayúdanos, Dios, para presentar ante ti las cosas, Señor, ya muertas, que nos han estado parando, nos han estado perjudicando. Señor, aquel hombre sacrificó los bueyes y dejó su trabajo secular para convertirse en un gran profeta tuyo, y ese fue Eliseo. Señor, ayúdanos para nosotros presentar ante ti, bendito Dios, todas las cosas que nos están amarrando, perjudicando, Señor, y han sido obstáculos en nuestra vida para agradarte a ti, para entregarnos a ti de llenos. Dios mío, Señor, que entendamos por esta palabra, Dios eterno, que tú quieres es bendecirnos, que entendamos por esta palabra que tú quieres que desafojemos nosotros de todas las cosas que se interponen entre tú y nosotros, Dios mío. Señor, hoy es un día para sacrificar, hoy es un día para matar, hoy es un día para despedazar, hoy es un día, Señor, para quitar de nosotros, aunque nos duela, las cosas que son contra ti, Dios mío. Señor, gracias por esta palabra.